días a todos. Más que agradecido en esta mañana con nuestro Señor Jesucristo, porque a través de su gracia nos ha regalado un día más para adorarlo en espíritu y en verdad, pero un día más también para alabarlo, exaltarlo y glorificar su santo y bendito nombre. Me gustaría que primeramente ahí donde estás pudieras acompañarme en oración, pero que también vayas buscando en tu Biblia el Salmo 31. Y así juntos en un solo espíritu podamos orar, pero también podamos compartir la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Así que busquen su Biblia, el Salmo 31, y luego de orar estaremos pasando a leer la palabra del Señor. Amén. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y toda la honra en el cielo. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Primeramente porque nos has dado el privilegio a través de tu gracia, Señor, de tener un día más de vida. Un día más de vida donde podemos reconocer que somos pecadores, pero que podemos venir en arrepentimiento y fe a tus pies, Señor, pidiéndote perdón. Entendiendo que tu Hijo Jesucristo está sentado a tu diestra intercediendo por nuestras vidas. Te pido en esta hermosa mañana, Padre, que podamos adorarte como dice tu palabra en espíritu y en verdad. Y que a través de la alabanza, a través de la lectura de la palabra y a través de la predicación de la palabra, podamos, Señor, adorarte y podamos aplicar diferentes cosas que tú quieras hablar a nuestras vidas para ponerlas en práctica en nuestro diario vivir, Señor. Te doy gracias por la iglesia, te doy gracias por cada persona que ha podido conectarse y así podamos compartir la palabra y podamos aprender en un solo espíritu. Gracias a todas estas cosas por tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Iglesia, llevamos días donde el mundo vive momentos difíciles, momentos de mucha incertidumbre y momentos de mucha ansiedad. Pero donde estos momentos difíciles en muchas ocasiones pueden llevar a las personas a diferentes lugares. Pero yo quiero decirte en este día que solamente existe un lugar donde tú y yo podamos estar seguros, y es en la presencia de Dios. Y es que solamente en Jesús es en quien debemos confiar. Y yo quiero que podamos buscar en la palabra del Señor, el Salmo 31, y así poder hacer lectura desde el versículo 1 al versículo 8, a ver qué el Señor nos puede decir a través de esta palabra. Y la palabra del Señor dice en el Salmo 31, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo y pusiste mis pies en lugar espacioso. Iglesia, podemos ver a través de este hermoso salmo que David sabía y estaba seguro a quién acudir en momentos de angustia y debilidad. A la presencia de Dios. Y es que David sabía que Dios no solamente escuchaba sus oraciones, sus súplicas, sino que David también estaba seguro que Dios era su roca firme y era quien lo sostenía. Y es que no importa circunstancia difícil que podamos estar viviendo, iglesia, en cada una de ellas hay motivo de gozo y de alegría. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios, que nunca se agotan y que son nuevas cada mañana. Y que no importa circunstancia que podamos experimentar en nuestras vidas, nuestra gozo y alegría no dependen de ellas, sino de aquel quien las domina y las controla, aquel que escucha nuestras súplicas y aquel que ve nuestras aflicciones. Iglesia, no estamos solos, Cristo está con nosotros. Y como dice su palabra, es que no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que tú y yo podamos ser salvos. Solamente en Jesús, aquel que dejó el cielo para venir a rescatarnos, para dar perdón a nuestros pecados
y para darnos salvación. Iglesia, no hay otro nombre, no hay otro hombre en quien tú y yo podamos confiar. Así que podamos adorar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo a través de esta hermosa alabanza. Te adoramos. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria y honra a ti, porque solamente tú te la mereces.
Te adoramos, Señor, y te damos gloria y honra, Señor, porque solamente tú te la mereces. Iglesia, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Quisiera orar para entonces darle la parte a nuestro pastor Francisco Javier Reyes, quien va a estar a cargo de la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Amantísimo Dios, volvemos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, porque podemos adorarte, porque podemos exaltarte y porque podemos glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. En esta hermosa mañana te pedimos por nuestro pastor Francisco Javier Reyes, que es el instrumento en tus manos para poder llevar la palabra tuya a los oídos y a los corazones de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que seas utilizándolo, Señor, de manera especial, que podamos entender tu palabra para ponerla por práctica en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te adoramos, Señor. Muy buenos días, mis amados hermanos. Gracias por estar una vez más conectados con nosotros en esta transmisión. Queremos que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Todavía nos encontramos en medio de esta cuarentena, se extendió. Ya ustedes vieron las noticias, ya pues se va a extender un mes más prácticamente. Y queremos, ¿verdad?, que en medio de todas estas situaciones que se han estado viendo, que nosotros podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Comenzamos la serie de mensajes Jesús es en quien podemos confiar, basada en el libro de Lucas. Ya habíamos tocado el capítulo 3, donde vimos precisamente cuando Juan el Bautista inicia preparando el camino del Señor, y pudimos ver en ese mensaje 3 puntos muy importantes, hablando de que el mismo Juan mencionó que Jesús era más grande que él. Juan, como el último de los profetas mencionados desde Malaquías, cuando vemos que Isaías también lo menciona, este es aquel que prepara el camino del Señor. Isaías capítulo 40, vemos que desde Malaquías Dios no había hablado nada, habían pasado 400 años. Entonces viene Juan el Bautista, que vimos desde el capítulo 1 de Lucas. En estos mensajes vimos cómo Juan realmente fue escogido por el Señor, cómo escogió sus padres, y que entonces se cumplió la Escritura. Vino entonces el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y vimos en todo ese proceso la niñez. Pero en el capítulo 3, como hemos mencionado, hablando que comenzamos esta serie, Jesús es en quien podemos confiar, porque vimos que el mensaje era diferente, el bautismo era diferente, y el juicio que iba a traer era diferente para todos aquellos que creen en Él, y también para los que no creen en Él. Dice que a los que creen en Él, que es el trigo, lo recogerá y lo pondrá entonces en su granero, pero la paja será quemada en el fuego para siempre. Y vimos ahí ese mensaje cuando vemos que sí podemos confiar en Jesús por quien es Él, el Hijo de Dios. La voz del cielo lo confirmó: este es mi Hijo amado. Estaba Jesucristo allí, y también vimos el Espíritu Santo, que dice la Escritura que descendió sobre Él en forma corporal como paloma. Pero vimos también la semana pasada, hablando de la parte del capítulo 4, Jesús es en quien podemos confiar, parte 2, basado en las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos que precisamente muchos de nosotros tomamos eso únicamente como un ejemplo para que nosotros podamos vencer las tentaciones. Y no hay duda de eso, que podamos nosotros coger un ejemplo de que si Jesús venció las tentaciones por medio de la palabra y cómo lo hizo, ciertamente nosotros también lo podemos hacer. Pero allí estaba en juego otra cosa, allí estaba otra cosa mucho más importante que eso. Allí estaba en juego nuestra salvación. Allí estaba en juego que Jesús, el diablo no quería que Jesús llegara a la cruz. Y él sabía que allí se iba a debatir una lucha campal. Y vemos ahí que quien llevó a Jesús fue el mismo Espíritu que dijo: este es mi Hijo amado que me complazco. El mismo Espíritu de Dios fue el que lo llevó al desierto, donde allí comenzó aquella lucha. Y vimos que el desierto, vimos precisamente aquellas condiciones de la tentación de Jesús. Era un desierto donde eran las condiciones extremas, un lugar muy peligroso. Vimos que las condiciones físicas de Jesús eran muy peligrosas, que eran 40 días sin haber comido y bebido nada. Pero también vimos que fue tentado por un enemigo muy peligroso. Y lo que quería el enemigo era ofrecerle al Señor lo mismo que le ofreció Dios, pero sin la cruz. Todo esto te doy, le dijo esa última tentación que vimos la semana pasada,
si postrado me adoras. Algo que el mismo Dios el Padre le ofreció al Señor desde el principio. Porque vemos en el Salmo 2, versículo 8, que eso mismo que le ofreció el Satanás acá en esta tentación fue lo mismo que le ofreció Dios. Pero Satanás se lo estaba ofreciendo diciendo, no tiene que pasar por la cruz, no tiene que sufrir. Pero Jesús le dijo, no, hay que hacer lo que Dios el Padre dice. Y esa es la voluntad que yo voy a escoger hacer. Y nos mostró allí que allí venció la tentación. Y allí venció al enemigo de nuestras almas. Y vimos cómo se cumplió allí la Escritura. Pero hoy queremos seguir confiando en ese Jesús. Confiando en Jesús. En Jesús sí podemos confiar. Esta es la tercera parte de este mensaje. Y quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 4. Pero antes de dar lectura a Lucas capítulo 4, y lo vamos a leer completo el capítulo, prepárese hermano, porque quiero que entre en este preciso momento, porque vamos a estar viendo tres cosas muy importantes. Este capítulo nos muestra a Jesús como el sumo sacerdote, a Jesús como el profeta y a Jesús como el rey. Y yo quiero que tú lo veas en este capítulo. Y vamos aquí primero que nada a buscar Lucas capítulo 4. Lea conmigo las Sagradas Escrituras. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 4. Versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los 40, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Versículo 14. Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Versículo 16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo, sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo, en verdad digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero el cielo fue cerrado por 3 años
y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Versículo 31. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos, que tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó, y en medio de ellos salió de él sin hacerle ningún daño. Y todos que se quedaron asombrados discutían entre sí diciendo: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Versículo 38. Y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta. Y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y a la fiebre le bajó. Y al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada una de ellas, los sanaba. También en muchos salían demonios, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabía que él era el Cristo. Versículo 42. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban, y llegaron a donde él estaba, y procuraban detenerle para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he venido. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido. Gracias por la escritura que nos hace ver, Padre, quién tú eres, mi Dios. Abre nuestros ojos espirituales, que podamos verte, Señor, con gracia. Que tú, Señor Padre amado, seas ayudándonos a glorificar tu nombre. Que tú seas ayudándonos a verte, Señor, en cada palabra, Padre amado, que estemos leyendo de tu sagrada escritura. Perdona nuestros pecados, Señor. Te pido, Padre, que transforme los corazones. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, como les mencioné al principio, hoy estaremos viendo Jesús es en quien podemos confiar, tercera parte de la serie de mensajes, la vida de Jesús según el Evangelio de Lucas. Pero hoy vamos a estar viendo 3 puntos significativos en la vida de Jesús, para que tú puedas seguir entendiendo que en Él sí podemos confiar. Estamos viviendo y seguimos viviendo toda esta incertidumbre que está pasando en nuestro país y en el mundo entero. No sabemos cuándo esto se va a acabar. Vemos situaciones y problemas económicos. Vemos que la gente sigue desesperada. Vemos que los gobiernos nos dan una noticia o algo de aliento favorable para que nosotros pudiéramos estar tranquilos. Y eso nos hace desconfiar. Y eso nos lleva a seguir buscando nosotros una salida. Pero Dios te está diciendo: yo sé en quién tú puedes confiar. Y hoy ese es el que queremos presentarte. Oh, yo quiero que tú puedas seguir confiando. Si has seguido la serie de mensajes, quiero que lo puedas ver y que tú puedas seguir confiando en Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, al que Cristo, al que Dios envió como el Mesías, para que nosotros pudiéramos seguir confiando en Él. Recuerda una cosa, iglesia del Señor: nuestras moradas están en el cielo. Nosotros estamos aquí de pasada.
nosotros no podemos comparar la gloria venidera, más nunca, con los placeres de este mundo. Y hoy en día nosotros podemos ver precisamente en esta primera parte que queremos ver a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y yo quiero que tú puedas ver conmigo precisamente que la idea central de este pasaje completo del capítulo es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Pero en este capítulo que estamos viendo es que Jesús satisface nuestras mayores necesidades cuando lo reconocemos como el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y eso es importante. Jesús satisface nuestras mayores necesidades cuando lo reconocemos como el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Tú lo has hecho. Yo te invito a que oigas este mensaje y que hoy, si no lo has hecho antes, te rindas a los pies de nuestro sumo sacerdote, de nuestro gran profeta y de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vamos a ver lo primero. Vemos aquí que nuestro sumo sacerdote vence las tentaciones de Satanás por nosotros y para nosotros. Y yo quiero que tú puedas analizar, ya que hablamos de esto la semana pasada, es que tú puedas ver si tú estuvieras en las mismas tentaciones que Jesús, o en el mismo momento que Jesús, en la misma condición que Jesús estaba, ningún ser humano particular iba a poder pasar por eso. Solamente aquel que Jesús, que fue bautizado por el Espíritu Santo, vino sobre él allí, fue llevado por el Espíritu Santo, el mismo que lo llevó fue el mismo que lo sostuvo. Y es el mismo que nos va a sostener a nosotros, pero no por nuestras propias fuerzas, sino por las de Él, porque Él venció al enemigo. Y eso es lo que significa hoy que tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y podemos contestar precisamente qué es un sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote, según lo que dice la Biblia, es un intercesor, aquel que intercede por nosotros ante Dios. Nosotros vamos entonces, como hoy en día se ha malinterpretado eso por la iglesia tradicional, viene y tú le confiesas los pecados a un hombre y ese hombre entonces te dice haz esto y él es el que intercede por ti. Pero eso está malinterpretado conforme a lo que pasaba, o lo que pasa hoy en día. En aquel momento tenías a dónde apuntar. Hoy nosotros tenemos ya dónde ir, y por eso yo quiero presentártelo hoy. Ese sumo sacerdote que es Jesús, que la Escritura sí lo confirma. Yo quiero que tú lo veas. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, dice la versión de las Américas. El pueblo siempre necesitó un intercesor. El pueblo siempre necesitó un momento dado de que alguien intercediera por él. Yo no sé si tú te acuerdas en la historia, yo te gustaría que lo busques, cuando Dios, el Padre, iba a coger, iba a destruir al pueblo porque habían hecho el becerro de oro, y vino Moisés a interceder por ellos. Le dijo, mátame a mí, prefiero que me mates a mí antes de que hablen de ti. Mira lo que hizo Moisés. ¡Wow! Increíble, mis amados hermanos. Glorioso, increíble, hermano. Es admirable. Admirable. Grandioso, hermano. Eso nos tiene que mover a nosotros el suelo. Moisés mismo fue el que intercedió, pero entonces después puso los sacerdotes. La presencia de Dios, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel al desierto, lo pasó por el desierto porque desobedecieron todo lo que el pueblo siempre hizo. Vemos entonces, como mencionamos la semana pasada, que lo que no cumplió Adán y no cumplió el pueblo de Dios en el desierto, Jesús fue el que lo cumplió cuando fue tentado. Venció todas esas tentaciones y hoy sí podemos confiar en Él. Pero ahora yo quiero que tú lo puedas ver en esta parte como ese intercesor, como aquel que está intercediendo por ti, por ese sumo sacerdote. Por eso es importante, hermano, que el pueblo siempre necesitaba un intercesor. Dios escogió a la descendencia de Aarón, el hermano de Moisés, que era el que preparó para que intercediera por nosotros. Fue entonces lo que preparó el sacerdote o el sumo sacerdote para que los que prepararan todos los sacrificios para entregárselos al Señor. Y aquellos venían que le traían el cordero, los que podían traer el cordero le traían el cordero, aquel le traía entonces un pollino, aquel le traía un pajarito, todas esas cosas, todo con la medida en cual la capacidad tenían las personas para que así pudieran ir a entregar su ofrenda. Para el sacrificio, para que entonces pudiera el sacerdote expiar el pecado una sola vez al año.
Pero eso tenía que hacerse continuamente, año tras año tenía que hacerse eso. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, era el que intercedía por nosotros. Entraba al lugar santísimo, estaba el templo del Señor que se había hecho, el lugar santo, que era donde entonces se preparaba todas las cosas, pero estaba el lugar santísimo donde estaba el tabernáculo del Señor. Y estaba allí la presencia de Dios, donde entonces estaba dentro del tabernáculo del Señor, el maná del cielo, estaba la vara reverdecida de Aarón, estaban las tablas de la ley. Y eso representaba allí la presencia de Dios. Y es importante que los sumos sacerdotes tenían que entrar una vez al año y con un miedo terrible. Yo quiero decirte cómo era que lo hacían. El sumo sacerdote se tenía que poner una cadena y una campanita. Y entonces se preparaba primero él espiaba el pecado de él, hacía sacrificio por el pecado de él primero, el sacerdote, de ese hombre que Dios había escogido para eso, para entonces después ir y espiar o llevar entonces el propiciatorio y derramar la sangre del sacrificio en el lugar santísimo por los pecados del pueblo y quemar el incienso. Entonces eso subía olor agradable al Señor, porque eso es lo que había pedido el Señor en aquel momento, en aquel entonces. Pero todo eso apuntaba a nuestro sumo sacerdote. Yo te lo quiero llevar por la escritura. Es interesante, hermano, de cuando nosotros vemos eso, cuando te digo que el sumo sacerdote entraba con un temor terrible, empezaba entonces el propiciatorio a derramar la sangre y a todas las cosas, el agua, purificar entonces todos los pecados del pueblo, que lo hacía primero para él y después para todo el pueblo. De momento esa campanita no se escuchaba. Los que estaban afuera, los sacerdotes, los asistentes, espérate, murió, entró impuro y tenían que sacarlo porque no podían ir a correr allí adentro a darle respiración boca a boca. Vamos a ver si los revivimos. No podían entrar porque iban a quedar muertos, porque el que entra a la presencia de Dios impuro queda patidifuso. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque ese mismo Dios de allí es el mismo Dios hoy. Por eso tenemos que tener a Cristo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor, entender lo que Él hizo por nosotros. Él venció al enemigo. Las tentaciones que le dieron al enemigo eran las tentaciones que nosotros vamos a tener a diario. Pero como Él venció, los que hemos creído en Él, como nuestro intercesor, como nuestro abogado, también podemos nosotros ahora entrar al lugar santísimo. Por eso es importante que tú entiendas esto. Mira lo que dice la Escritura y tenemos que darle una lectura obligatoria aquí a lo que dice el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 10. Vamos a leer algunos pasajes de Hebreos. Hebreos capítulo 5 versículo del 1 al 10. Mira lo que dice, hablando, porque no hay mejor definición de qué significa un intercesor. Mira lo que dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con dignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oiga bien, mis amados hermanos, Jesús fue constituido sumo sacerdote no por ningún hombre, sino directamente de parte de Dios. Y allí quiero que tú puedas entender algo. ¿Por qué Jesús es mejor sumo sacerdote? Que es lo que viene explicando el libro de Hebreos.
Pero también tenemos que tener una lectura obligatoria del libro de Hebreos. Pero quiero que vaya un poquito más atrás, el capítulo 4 de Hebreos. Vaya a buscar un momento. Capítulo 4, versículos 14 al 16. ¿Por qué Jesús es mejor sumo sacerdote? Dice la Escritura: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, ¿por qué Jesús es mejor sacerdote? Porque Él no solamente es nuestro intercesor, Él no solamente Él va a llevar el mensaje directamente al Padre, el sacrificio fue Él también. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote en quien podemos confiar. Oiga bien, mi amado hermano. Pero hay otra lectura obligatoria precisamente del libro de Hebreos, pues yo quiero que tú entiendas bien por qué Jesús es en quien podemos confiar. Versículo 1 de Hebreos capítulo 10. Vaya un poquito entonces más adelante, Hebreos capítulo 10. Tenemos que llevar estas lecturas obligatorias porque precisamente la Escritura, yo no quiero inventarme nada, la misma Escritura nos está hablando de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que es nuestro intercesor, que le ganó al enemigo de nuestras almas, a un enemigo peligroso, en un lugar muy peligroso, en unas condiciones extremas. Allí Jesús, 40 días sin haber comido, venció al enemigo de nuestras almas. Lo que no pudo hacer Adán en el paraíso, ni el pueblo de Israel en el desierto, Jesús lo hizo en el desierto en condiciones más extremas. Por eso es aquel a quien nosotros debemos mirar y confiar de que sí Él está intercediendo por nosotros. Leamos Hebreos capítulo 10, pero quiero que lea primero que nada el versículo 1 del capítulo 10. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, porque todo eso apuntaba a Cristo, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen, los sumos sacerdotes, continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Oiga bien lo que yo quiero decirle ahora, mis amados hermanos. Versículo 11 de Hebreos capítulo 10. Versículo 11 de Hebreos capítulo 10. Y ciertamente, todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Punto y coma. Pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. ¿Por qué te dije que hay una lectura obligatoria? Lea otra vez, hermano, lo que dice aquí, el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué te dije? El sumo sacerdote año tras año tenía que llevar el cordero, y entonces tenía que expiar primero el pecado del mismo, para entonces después expiar el pecado del pueblo, y entonces ir al propiciatorio y derramar la sangre en el lugar santísimo, y que el Señor aceptara esa ofrenda, y que el Señor entonces aceptara esa ofrenda simbólicamente. Pero aquí te está diciendo que Jesús, pero Él, oiga bien, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios Padre. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, hombres aquellos, lo que hacían era que estaban de pie todo el tiempo y todos los años, pero Jesús con uno solo se sentó a la diestra de Dios Padre y sigue intercediendo por nosotros. Jesús es en quien podemos confiar. Oiga bien, mi amado hermano,
Lea conmigo los últimos versículos aquí del capítulo 10 que quiero traerte. Versículos 18 y 22. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Jesús no solo es el único y el mejor sumo sacerdote, Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Pero no nos quedamos ahí, mis amados hermanos. Te dije que no solamente Él es el más grande y sumo sacerdote que intercede por nosotros, que venció al enemigo de nuestras almas, y hoy sí nosotros podemos vencer, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Él venció. También dice este pasaje que Él es nuestro gran profeta que nos trae buenas noticias de salvación de parte de Dios. El profeta en el Antiguo Testamento era aquel que hablaba de parte de Dios. La palabra de Dios. Era inspirado por Dios y traía el mensaje de Dios. Muchas veces mensajes buenos o muchas veces mensajes no tan buenos. Como precisamente inclusive vemos aquí que el mensaje que Jesús está proclamando en esta lectura, vemos que muchos de ellos no entendieron. Y fue un mensaje de salvación. Y nosotros vemos aquí lo primero que estos pasajes nos muestran. Quiero que vayas conmigo aquí a Lucas capítulo 4. Ya vimos la parte de la tentación, pero ves conmigo brevemente al capítulo 4, versículo 14. Vaya conmigo brevemente a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer versículos 14 y 15. Y después vamos a hacer la introducción de los próximos pasajes. Miren lo que dice la escritura en Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de Él, la versión dice las nuevas, y la fama acerca de Él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en su sinagoga, siendo alabado por todos. Nuestro gran profeta que nos trae buenas noticias de salvación de parte de Dios. Pero yo quiero que tú veas conmigo lo que dice los versículos 16 al 20. Jesús enseñaba en la sinagoga y dice el versículo 16: llegó a Nazaret, donde se le había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga del día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escucha bien: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Oiga bien, mis amados hermanos. Había una lectura sumamente dramática. El libro que le dan es nada más y nada menos el libro del profeta Isaías, donde entonces empieza a leer lo dicho aquí de parte del profeta Isaías, que es el cumplimiento de esa profecía en él. El profeta que trae el mensaje le está diciendo: aquel profeta en aquel día estaba hablando de mí. Hoy yo estoy leyendo el pasaje que el profeta Isaías trajo y estoy diciéndote de quién estaba hablando Isaías. Ese soy yo. Hoy se cumple esa escritura. No solamente fue una lectura dramática, fueron dos revelaciones dramáticas de las escrituras, versículo 21 al versículo 27. Mira lo que dice aquí:
y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él dijo: sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y le dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías el profeta, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas, de Israel, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Enviado el profeta de Dios a alguien que no era de Israel. Porque ni aquellos que ellos mismos mataron a todos los profetas le decían lo mismo que le decían a Jesús: me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Porque eso eran duros de cerviz. Y Dios mismo desde ahí le estaba diciendo a ellos: mira, ninguno de los profetas es bienvenido en su propia tierra. Le está diciendo eso a aquellos que le están diciendo, porque acuérdate que Jesús leía los pensamientos: me dirán este refrán, y mira lo que yo te voy a decir. Pero también le citó otra revelación. Dice el versículo 26, el versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué sucedió ahí? Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta una cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Todavía no había llegado su momento, Jesús sabía eso, pero cuando les dijo la verdad, les dijo lo primero que iba a hacer. Muchos estaban admirados, pero cuando le dijo a ellos, el Señor, primero, cuando vemos aquí que los mismos profetas fueron muertos por el mismo pueblo de Israel: médico, cúrate a ti mismo. Ellos mismos no querían creer, y Jesús mismo diciéndote: ese soy yo. Esos mismos que habían inclusive posiblemente habido escuchado todo lo que Jesús había hecho, porque dice que su fama se corrió por toda Galilea, por toda Capernaum, y él estaba allí haciendo esos milagros. Sin embargo, la gente no creía en él. Pero mira cómo le contestó Jesús. Por eso tenemos que entender por qué Jesús es mejor profeta. Oiga bien, mis amados hermanos, y para eso tengo que volver otra vez a dirigirte a una lectura obligatoria. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Jesús, nuestro Salvador, que los propios ángeles lo adoraban y lo adoran. ¿Es Jesús el mejor profeta para ti? Aunque te diga la noticia que a lo mejor tú no quieras escuchar. Pero primero te da una buena. Jesús te dice: quiero ser tu Salvador. Pero estás muerto en tus delitos y pecados. Tienes que venir a Cristo, tienes que confiar en Él, tienes que realmente reconocerlo como tu Salvador.
Él te está dando el mensaje. Él vino a qué, como dice el pasaje, el Espíritu del Señor, versículo 18 del capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, el bautismo que vimos ahí en Lucas capítulo 3, para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué noticia es esa? Sin embargo, mucha gente no lo quiere recibir, como los mismos propios judíos, los israelitas no lo recibieron. Inclusive quisieron hacer lo mismo que hicieron con todos los profetas, lo querían matar. Y Jesús realmente vino a eso. Él vino a morir, pero a morir en la cruz, en el tiempo predestinado que Dios tenía para eso. Dice la Biblia que se separó de él y siguió entonces predicando el Evangelio. Como profeta, no solo trae el mensaje de parte de Dios, sino que Él es el mensaje. Dice la Biblia, hoy se cumple esta escritura. ¿Crees eso? ¿Crees que Jesús es el profeta y es el mensaje? Hoy se cumple esta escritura. Versículo 20. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó a los ojos de todos en las sinagogas, estando fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se cumple esta escritura que habéis oído, porque ciertamente ellas están hablando de mí. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso mensaje tenemos. No solamente lo vemos como nuestro sumo sacerdote, no solamente lo vemos como nuestro intercesor, lo vemos como el gran profeta, que no solamente el sumo sacerdote como intercesor, sino como también el mismo sacrificio, el cordero inmolado. También lo vemos como profeta, pero también como el mensaje que necesitamos de salvación. Pero también yo quiero que tú lo veas como nuestro rey que usa su autoridad para bendecirnos. Versículo 28 hasta el 44. Autoridad en su enseñanza. Versículo 31. Lea conmigo, hermano, el versículo 31 de esta lectura que ya hemos leído. Versículo 31 y 32. Mira lo que dice. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Oiga bien, autoridad en la enseñanza, no como los escribas y fariseos que dicen otras versiones. También autoridad sobre los demonios. Miren lo que hacían, lo que decían los demonios. Versículo 33. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de un demonio inmundo y gritando a gran voz, déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Oiga, mi amado hermano, versículo 37 dice, y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. No solamente tenía autoridad en su enseñanza, tenía autoridad sobre los demonios, pero también tenía autoridad sobre la existencia física. Mira lo que sucedió aquí. No solamente sanó a la suegra de Simón. Dime lo que dice aquí los versículos siguientes, versículo 38 hasta el versículo 40. Dice, y levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta. Y le rogaban por ella. Él, inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y al instante ella se levantó y les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, ese es nuestro profeta y ese es nuestro rey. ¿Por qué necesitamos a Jesús como rey? Es la pregunta que yo quiero que tú termines contestando hoy. No solamente nos muestra el texto que tenía autoridad de la enseñanza, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la existencia física. Él le daba vida que él quería, sanaba que él quería.
Y esa fama se corrió por todo aquello que estaba allí. Pero yo quiero hoy que tú no solamente lo veas como sumo sacerdote y como aquel sacrificio, que tú lo veas también como el profeta que trajo el mensaje de Dios, porque Él es el mensaje de Dios, pero que también tú entiendas que Él es nuestro rey. David fue un buen rey, pero también falló. Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, fallaba. Un buen rey hacía que su pueblo viviera quieta y sosegadamente. Y tenía autoridad, pero nunca como la que Jesús nos muestra aquí. Esta autoridad que Jesús nos muestra aquí, autoridad sobre enseñanza, autoridad sobre el demonio, autoridad sobre la existencia física. Vemos aquí que Jesús sí era proclamado aquel que el pueblo estaba esperando. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quiero que tú lo puedas ver aquí de una forma directa. ¿Por qué? Porque es importante que tú entiendas que los reyes en la antigüedad, los reyes terrenales, morían, pero ninguno resucitó. Jesús murió, pero no fue, hermano, que le quitaron la vida. Dice la Biblia que Él la entregó y al tercer día resucitó, la tomó para atrás. Por eso, ese rey es el que yo quiero para mi vida. Pero también es el mejor rey porque nos da todo lo que Él tiene. ¿Qué rey realmente te da todo lo que Él tiene? ¿Qué rey realmente te dice, vente que te voy a poner a mi diestra, que te voy a poner a mi lado? ¿Qué rey te dice, vente, a menos que seas realmente alguien directo de sus súbditos? Que tú puedas, y no se ve de esa forma. Nadie se sentaba en eso, al lado del rey como tal, así por decirlo. Pero Jesús era diferente. Jesús quería darle a todos nosotros, a todos los que queríamos, la misma posición que Él tenía. Mira lo que dice la Escritura, hermano, y por eso tenemos que hacer otra lectura, hermano, que tenemos que también obligatoria. Quiero que vayas conmigo a Juan, del capítulo 17, la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice esta Escritura. Por eso te dije que también es el mejor rey, porque nos da todo lo que Él tiene. No como los reyes terrenales, que para poder obtenerlo realmente tenías que hacer muchas cosas. Mira lo que dijo el Señor. Versículo 1 al versículo 3 de Juan 17. Estas cosas habló Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Oiga bien, hermano, por donde quiero llevarte. Pero yo quiero que tú vayas ahora conmigo al versículo 22 al 24 de Juan 17. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermano, tú que me escuchas, que me ves, esto no te está diciendo, no te estremece el suelo. Mira lo que quiere Jesús para ti, para mí, que no merecemos nada de eso. Él quiere ponernos al lado de Él, darnos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Vas a seguir escondiéndote? Jesús es el mejor y el único rey, porque permanece para siempre. Mira lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo, hablando del regalo de gracia en 1 Timoteo 1, 15 al 17. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí como el primero Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, oiga bien, el Rey eterno, inmortal, invisible,
único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero también dice aquí en 1 Timoteo 6, 15 al 16, lo cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Ahora, mis amados, se hace accesible por medio de Jesús, quien es nuestro verdadero Rey. Yo lo necesito y quiero que tú también lo necesites en esta hora. No quiero solamente que lo veas como el sumo sacerdote intercesor, aquel abogado que tenemos delante del Padre intercediendo por nosotros. Yo pagué el precio, sí, ese es de los míos, déjalo entrar. No solamente lo veas así, sino que lo veas como el Cordero que quitó el pecado también del mundo, que lo veas como el profeta y como el mensaje, que es el mensaje que trajo de salvación. Hoy se cumple esa escritura, pero que también lo tengas como tu Rey de reyes y Señor de señores. Quiero concluir con esto, mis amados hermanos. La Biblia dice en Apocalipsis 22, 16, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Jesús está diciendo, yo soy la raíz. ¿De dónde sale David? De ahí primero, entonces, cuando vemos, estaba apuntando a Cristo. Por eso él decía en los salmos, inclusive en los evangelios, que él era mayor que David, porque él es la raíz. David lo que estaba apuntando era el Rey de reyes y Señor de señores. David no pudo cumplir realmente ese papel, porque a quien estaba apuntando era Cristo, que ese es nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Como sumo sacerdote intercede por nosotros, pero también porque Él es el sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. Ya no hay más expiación por el pecado. Pero como profeta no solo trae el mensaje, sino que Él es el mensaje. Juan el Bautista lo dijo en el capítulo 3, viene uno después de mí que yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, porque su mensaje se iba a cumplir en él. No solamente era el profeta, él era el mensaje, pero también él es nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Y es lo que hemos visto en este capítulo 4. Y yo te invito ahora a que solo te rindas a Él. Si estás escuchando y estás viendo, no te resistas más. Él te ama y yo también. Y quiero que sea tu sumo sacerdote, tu profeta, tu rey. Pero para que pueda ser tu rey, tu sumo sacerdote y tu profeta, primero tiene que ser tu salvador. Tienes que venir a Él en fe y arrepentimiento, reconocerlo como tal, lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Tienes que entender el mensaje del Evangelio. Dios es justo y no da por inocente al pecado. El hombre, hermano, está muerto espiritualmente, necesita el Salvador. Por eso Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y tu respuesta debe ser creer en Él, acercarte a Él por fe. No sigas corriendo a otro lado. Ve a la presencia del Señor. Todo lo que tú estás viendo te está causando confusión, pero Cristo no. Cristo te está hablando claro. En este tiempo que estamos viviendo, Dios quiere que tú y tu familia vengan a Él en fe y arrepentimiento. Familia sana. Tendremos sociedad sana, tenemos iglesia sana. No desperdicies este tiempo que Dios está haciendo contigo y conmigo. ¿Es Jesús en quien podemos confiar? Para mí lo es. Para mí lo es. Y quiero que lo siga haciendo, pero quiero que para ti también lo sea. Entrega tu vida por completo. Ríndete por completo al Rey de reyes y Señor de señores. Te aseguro que tu vida será diferente, porque en Jesús es en quien podemos confiar. Te invito a que ores conmigo. Padre Santo, Padre bueno, a ti sea la gloria, mi Dios. La gloria eternamente y para siempre. Gracias por este tiempo, Señor.
Gracias por tu pasaje, por tu palabra, mi Dios. Porque hoy aprendimos, Señor, que eres nuestro intercesor, Padre amado. Porque también fuiste el sacrificio, intercediste por nosotros como sumo sacerdote, Padre amado. Y fuiste el sacrificio perfecto que quitó ese pecado del mundo. Ya no hay más sacrificio por ese pecado, porque tú fuiste perfecto, Señor. Pero también fuiste nuestro profeta, Padre, que traíste el mensaje porque eras el mensaje. Pero también queremos reconocerte como nuestro Rey, Señor. Nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Que tenemos el privilegio que algún día, ahora que estás sentado en tu trono, estaremos ante tu presencia. Y hoy te invito a que, como dice Hebreos que leímos, entra a su presencia por la sangre del Cordero de Dios. Entra al lugar santísimo, porque ya Dios preparó el camino y abrió el camino para ti y para mí. Ven a Él en fe y arrepentimiento. No te resistas más. Necesitas a Jesús más que nada en este tiempo. Te pido que vengas a Él en fe y arrepentimiento. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Gracias, Señor, por este mensaje. Amén. Amén. Mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Queremos recordarles que sigan orando por su uno. Dios está haciendo la obra. Sigue en este tiempo, ahora en mayo, nuevamente orando por su uno. Vamos a seguir haciendo cosas, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, llevándole el Evangelio por medio de estos medios. Pero siga orando por su uno, doble rodillas por su uno. Hermanos, que nosotros anhelemos que ellos puedan reconocer a Cristo como lo estamos reconociendo nosotros hoy, como nuestro intercesor, sumo sacerdote, como nuestro profeta, porque Él es el mensaje, pero también como nuestro Rey. Te lo pido que sigas orando por tú, en el nombre de Jesús. Espero poder verte miércoles, nuestros hermanos de la iglesia. Podemos entonces seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Conéctate a una de las células de nosotros. Lunes las tenemos en Arroyo. Ve a la página de nosotros para que puedas conectarte. Martes tenemos una en Guayama, que la atiende, de Arroyo la atiende el hermano José Barrio, la de Guayama la atiende el hermano Víctor de Jesús, y la de los jueves la atiende este servidor. Conéctate a una de las células para que puedas seguir aprendiendo. Lo que hacemos es discutiendo un poco más sobre la predicación de los domingos. Y los miércoles tenemos estudio bíblico. Acércate, sigue aprendiendo de la carta de Filipenses para que puedas ver que en este tiempo sí podemos seguir viviendo con gozo. Dios te bendiga. Será